Te dije en el primer video de esta serie para intermedios que ibas a ampliar tus conocimientos exponencialmente. Y aquí vas a empezar a conocer de una manera sencilla, pero ordenada, los principios, leyes, sistemas y técnicas que han surgido en la musculación al pasar de los años. Décadas atrás, los levantadores de pesas repetían un movimiento con un mismo peso hasta llegar al cansancio, y entonces se pasaba a otro movimiento o se descansaba debido al agotamiento. Solo en épocas recientes se empezó a ordenar y clasificar diferentes elementos que nos ayudan a conseguir la figura que deseamos. Te explico primero los dos que hemos utilizado en las rutinas para principiantes. Sistema de series, principio de la pirámide. Sistema de series. Entre los años 1930 y 1940, los fisicultores hacían una sola serie por cada parte del cuerpo. En este sistema de series se usan múltiples series de cada ejercicio para aplicar la máxima tensión de adaptación para que los músculos crezcan. A modo de ejemplo, los fisicultores de hoy hacen de 2 a 4 series de entre 8 a 12 repeticiones de un ejercicio dado para fatigar completamente un grupo muscular. A menudo, la primera serie se hace con un peso ligero para calentar el músculo y el tejido conectivo circundante. El principio de la pirámide es cuando se usan series múltiples para un ejercicio específico, haciendo la primera serie con menos pesos y más repeticiones, incrementando gradualmente el peso y bajando las repeticiones en el resto de las series. Ahora te explico los sistemas y principios que te ayudarán a dar más intensidad a tus rutinas en la etapa de intermedio. Super series o series combinadas, series compuestas, series entre series, prioridad muscular. Las super series es trabajar grupos musculares opuestos uno tras otro, tomando la menor cantidad de descanso posible entre cada serie. Mientras se entrena un grupo muscular, el otro se recupera, algunas veces hasta se estira, mientras se completa la serie. Con 2 músculos o grupos musculares trabajando, se bombea más sangre al área. Ejemplo: alternar series para grupos musculares opuestos, tales como los bíceps y los tríceps, o el pecho y la espalda, incrementan la intensidad enormemente. Series compuestas es alternar 2 ejercicios para el mismo grupo muscular, tomando tan poco descanso como sea posible entre cada serie. Cada ejercicio envuelve los músculos de forma algo diferente. De esta forma, hacer 2 ejercicios de seguido para la misma parte del cuerpo con poco descanso alcanza un nivel más profundo de estimulación y bombeo muscular. A modo de ejemplo, incluimos el press y la extensión de piernas para los cuádriceps, o el press plano con aperturas con mancuernas para el pecho.
series en zigzag o series entre series. Es entrenar partes más pequeñas o de lento desarrollo como las pantorrillas o los antebrazos entre las series de partes mayores. A modo de ejemplo, podemos decir que Arnold Schwarzenegger confiaba en este principio para desarrollar sus pantorrillas. Hacía una serie para pecho o para espalda u hombros. Luego hacía una serie de empinaciones mientras el grupo muscular mayor se recuperaba para la próxima serie. Así iría alternando series entre la parte mayor y las pantorrillas. Estas tenían bastante tiempo para recuperarse entre series y al final de su entrenamiento les había dado entre 15 a 20 series de diferentes ejercicios de pantorrilla. Prioridad muscular o principio del grupo muscular prioritario. Es entrenar un área débil o con menor desarrollo de primero en tu rutina, permitiéndote ponerlo en el esfuerzo máximo posible cuando todavía estés fresco. A modo de ejemplo, si quieres mejorar una parte de tu cuerpo, entrénala de primero, antes de que estés fatigado. O si estás en un ciclo de crecimiento para conseguir el máximo desarrollo de tamaño y fuerza, coloca tus ejercicios pesados constructores de masa al inicio de la sesión de ejercicios. Por último, aquí tienes un recuadro que te muestra gráficamente los principios y la etapa en la que los hemos ido aprendiendo. Recuerda algo importante: que te encuentres en una etapa de la musculación no quiere decir que olvides las técnicas anteriores, ya que todas las técnicas pueden ser útiles en cualquier momento. Que estés en el nivel intermedio no te impide usar el sistema de series que aprendiste al ser novato. Bien, ahora a poner en práctica lo que has aprendido. Buena suerte.